Joana Meneses y la compañera Elizabeth Rosso. Hoy- Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Ángela María Bautista Ninco, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me encuentro con mi compañera Marley Joana Meneses y la compañera Elizabeth Rosso. Hoy estamos también en compañía del psicólogo jurídico, el señor José Cediel Sandoval, quien nos ha regalado un espacio de su agenda para una entrevista semiestructurada sobre la relación que existe entre la psicología jurídica y la acción psicosocial, cómo es la práctica de esta disciplina. No sé si mis compañeras se quieren presentar, decir algo más antes de iniciar. Bueno, yo soy Marley Joana Meneses. Vamos a iniciar. Compañera, creo que estás en la pregunta 2, no sé, ¿cuál es la primera? Bien. Sí, tienes razón. Bien, inicialmente queremos hablar de la trayectoria profesional de José. Entonces, José, en la primera pregunta nos gustaría que nos comentaras cómo inició su carrera en la psicología jurídica y qué formación específica recibió para ejercer en este campo. Tienes el audio. Perdón, sí, es que lo había cerrado para evitar interferencias. Buenas noches para todas, muchas gracias por invitarme a este espacio. Bueno, creo que inicialmente, bueno, yo me formé como psicólogo y algo que me haya motivado para estar en el contexto jurídico siempre ha sido creo que desde muy joven, los interrogantes frente al por qué y de qué forma las personas se comportan y qué hace que ellos lleguen específicamente a cometer un delito o sobre todo qué los motiva. Pero digamos que mi intencionalidad siempre estaba fundamentada es en la criminología. ¿Por qué? O sea, ¿tú por qué abusas? ¿Por qué cometes un homicidio? ¿Qué te motiva? Y sobre todo, ¿cuál es ese tipo de pensamiento? Entonces, estando en mi carrera de pregrado, yo hice mi tesis de grado fue el perfil psicológico de la mujer delincuente del surcolombiano, o sea, la parte de aquí, el Huila, en la que integré la cárcel de Rivera, la cárcel de La Plata y la cárcel de Garzón para evaluar el perfil psicológico de la mujer que estaba presa a la libertad. Y frente a los hallazgos y algunos errores que se cometieron en la línea de investigación, surgió también la necesidad de cambiar ese modelo de investigación y desde ahí reconfirmé el por qué quería estar en el contexto jurídico frente a los testimonios que uno logra recoger. Digamos que así surgió ese interés siempre de ser psicólogo jurídico. Sin embargo, mi pasión es la psicología clínica, pero me especialicé en psicología jurídica porque además comprendo que para ser clínica no necesito de la jurídica, pero para ser jurídica sí necesito de la clínica. Entonces son dos áreas que se tienen que fusionar frente al contexto de trabajar en la psicología jurídica o la forense. ¿Podrías explicarnos rápidamente en qué consiste eso de para hacer psicología jurídica sí necesitas la clínica, pero para la clínica no necesitas la jurídica? Hacía algo como muy porque yo quedé perdida. Tranquila. Lo que pasa es que la mayoría de los psicólogos o los que hemos estudiado psicología, pues igual yo me gradué en el año 2005. En esa época, el fuerte de las carreras o los énfasis de las formaciones era el área organizacional, clínica o educativa. De hecho, a mí no me gustaba la organizacional. Cuando yo entré a hacer psicología, decía, no, qué pereza. Pero ya en lo que fui conociendo por mi prepráctica de psicología y por lo que hice en la universidad, logré coger, digamos, como un cariño por el área organizacional. Pero es ahí donde uno se enfoca en que todos los psicólogos tenemos la posibilidad de escuchar, de identificar, de diagnosticar y de comprender comportamientos. Yo personalmente, con todo respeto, aunque sé que hay diferentes enfoques de la psicología, tú eres psicólogo, independientemente de si eres graduado de una universidad que tiene un enfoque social, comunitario, organizacional, del deporte, clínico, cognitivo-conductual, eres psicólogo. Y en el área en que tú te desenvuelves, eres psicólogo. Entonces, yo me acuerdo que mis compañeros decían, no, es que yo no intervengo pacientes porque yo soy psicólogo organizacional. Yo, atiendes clientes, atiendes empleados y los empleados hacen parte de un sistema.
Entonces tú tienes que saber de psicología clínica, tienes que saber cómo piensa la persona, cómo está construido la parte cognitiva, la parte funcional, la rehabilitación y cómo también se procesan los pensamientos, cómo se organizan los procesos que tiene el comportamiento. Entonces, es lo que en la historia de la psicología también se habla de la parte cognitivo-conductual, que es mi enfoque. Entonces, también sé que el humanismo, el existencialismo y que el parte del sistema busca conectar todas las escuelas o disciplinas que tiene la psicología. Desde ahí es donde valido que tú, para poder ser psicólogo, tienes que conocer del área clínica. O es como, he sido docente también y los estudiantes me dicen, no, profe, es que yo soy psicólogo social, entonces yo no quiero saber de trastornos, no quiero saber de parafilias, porque yo eso no lo voy a intervenir. Entonces yo siempre digo, ¿quién te dice que no? Así tú entres a trabajar en una comunidad, entres a liderar un proyecto social, vas a intervenir personas, debes conocer del sistema, debes conocer también cómo los grupos están agremiados o se comportan las masas, el contexto social. Es ahí donde siempre valido que tú debes saber sobre psicología clínica y al aplicarlo en el contexto jurídico, obviamente tú tienes que saber identificar cuáles son esos patrones, cuáles son los detonantes, cuáles son los reforzadores conductuales que tiene una persona para cometer un delito, para tomar una posición e inclusive para hacer diagnósticos diferenciales en el contexto de que tú no puedes estigmatizar a tu paciente producto de valorar desde el contexto clínico, perdón, desde el contexto jurídico un daño frente a un delito. Entonces la gente siempre juzga al victimario. Mi fuerte son los victimarios. Yo también trabajo con víctimas, pero la gente se apasionó por atender víctimas. ¿Y qué pasa con el victimario? Con el agresor. Entonces es ahí donde se enfoca también el contexto de poder comprender la evolución de un comportamiento, la historia de vida de una persona y tú lo atiendes como psicólogo. Tu especialidad en psicología jurídica te da herramientas también de acuerdo al área de intervención para analizar, intervenir, tratar o diagnosticar ese paciente. Pero la clínica siempre va a ser el fuerte del proceso psicológico. Genial. Vamos con la siguiente pregunta. Compañera Marley. Bueno, doctor José, de acuerdo pues a todo lo que nos respondió con la primera pregunta, ¿usted nos podría contar cuál ha sido esa experiencia o el caso más significativo que ha tenido en toda esa trayectoria hasta el día de hoy? Es una pregunta muy Sí, porque cerrada porque existen casos donde, sí, digamos donde que uno sí, lo recuerda muy. hay varios, pero tengo dos en común. Uno donde debí valorar psicológicamente a un niño de 8 años y poder conocer su estado de conciencia como psicólogo jurídico para saber por qué había matado a su mamá. Él tomó la decisión de dispararle a su mamá a los 8 años. Entonces, conocer toda la historia del antes, durante y después de lo que ocurrió fue muy significativo y sobre todo fue me permitió replantearme y reestructurar muchas cosas también de mi campo o inclusive en la vida personal. Y dos, como algo más rápido, también escenarios en los cuales he tenido que atender víctimas, por ejemplo, de los falsos positivos, víctimas del conflicto armado, donde siempre se van por el contexto de la víctima, pero donde el agresor también te dice, mira, yo fui reclutado desde los 12 años, aprendí qué es estar dentro de los grupos al margen de la ley porque era mi recurso para protegerme, inclusive para estar vivo, para salvar a mi familia. Entonces, cuando tú escuchas esas narrativas de estos casos, es donde uno empieza a identificar también lo que ha sido significativo de la trayectoria del proceso como jurídico. Hola José, buenas noches. Mucho gusto, mi nombre es Elizabeth. Bueno, estoy disfrutando demasiado de este espacio. Me parece que es súper importante escuchar todo eso que estás diciendo y quiero saber mucho más. Tranquila. Estaba pensando que en esta profesión, pues a veces nos encontramos entre la espada y la pared, donde la ley dicta una cosa y el bienestar del individuo otra cosa, ¿cierto? Entonces, a veces esto no coincide, como tú decías, donde quedan los victimarios también. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué es aquello que lo mantiene firme en sus principios y cómo cuida su propia integridad ética cuando las decisiones pesan más de lo normal? Bueno, creo que ahí sí en bastantes cosas y creería que dentro de la integralidad psicosocial lo pudiera traducir también
desde la experiencia humana en categorías en las que yo puedo comprender el derecho, específicamente entre el contexto jurídico. Entonces creo que al escuchar las historias de un individuo o una persona que uno está abordando, pues también se identifican variables psicológicas que le permiten a uno también tener escenarios relevantes y sobre todo organizar esos análisis técnicos que uno requiere para esto. ¿Y cómo se traduce también en el contexto de poderme cuidar dentro de las exigencias que tienen los estados? Creo que ahí es práctico la escucha activa frente a ese análisis que yo hago de los casos y sobre todo poder comprender que aunque hay variables psicológicas, como les decía a ustedes, que inciden y comprender el por qué una persona emite tal comportamiento, también la ley, pues obviamente mide las consecuencias frente a los análisis técnicos, porque ahí ya es lo que dice la ley, lo que dice la normatividad, sobre esas preguntas jurídicas que uno requiere para poder dignificar el contexto de la persona dentro de un delito. Ok. Bueno, en una siguiente sesión, en la parte de ética y toma de decisiones, José, nos gustaría que nos comentara qué es aquello que lo mantiene firme en sus principios y cómo cuida su propia integridad ética cuando las decisiones pesan más de lo normal. Mm, bueno, ustedes están muy inspiradas en esas preguntas. Creo que el cuidado de la integridad ética, aquí entra a jugar la firmeza que tengo yo, digamos, en mi contexto, en mi formación, a lo que proviene el comportamiento en la evidencia, al ser imparcial e inclusive respetando a la persona evaluada. Yo he encontrado casos en los que a mí, por ejemplo, abogados, con todo respeto, hago este comentario, me dicen, José, es que requerimos tal testimonio y conllevarlo a que sea algo muy real para que una persona tenga beneficios de no entrar en la cárcel. Entonces, no, o sea, yo no voy a modificar testimonios, yo no entro a cambiar, digamos, lenguajes o narrativas que tienen las personas, por eso casi siempre pido que las valoraciones sean grabadas, porque también es una forma de cuidarme, ¿no? Entonces ahí es donde entra también la integralidad de la ética, sobre todo cuando las decisiones que yo debo tener pesan más, sobre todo por la parte de recurrir al rigor técnico, la supervisión profesional e inclusive la claridad de mi función no es juzgar, sino aportar a la comprensión psicológica objetiva de lo que sucedieron en los hechos, de lo que conllevó a esa situación, pero también es a poder comprender el sentir de la persona. De hecho, hace poco valoré un paciente. No sé si de pronto ustedes han escuchado un caso en el que valoré un chico de 26 años que se conoce como el machetero de las veredas. Y es un chico que de los 15 años aprendió a defenderse usando machete, entonces está condenado por homicidio ahora, por tener 14 personas que han muerto producto de sus atentados con un machete. Entonces, fíjate que ahí no es entrar a estigmatizar ni a juzgar a la persona, sino a comprender ese contexto que tiene el impacto psicológico frente a lo que tú debes sustentar, debes argumentar en un tribunal, sobre todo en la realidad humana que tenemos actualmente. Compañera Marley. Bueno, continuamos con el impacto en las comunidades. La pregunta en relación a este contexto es que nos cuente en su experiencia cómo puede trabajar el psicólogo jurídico, o sea, al momento de ayudar o generar cambios sociales, o sea, cambios que sean realmente positivos, tanto a nivel individual como a nivel comunitario. Bueno, aquí se logra tener bastantes cambios, sobre todo asociados dentro del contexto jurídico, cuando tú logras también como psicólogo visibilizar las dinámicas de violencia, la vulnerabilidad que tiene cada una de las personas o el daño psicológico que se logra tener tanto para la víctima como para el agresor o para la sociedad. En este contexto, el impacto estaría más asociado también a que de lo que yo hago puedo contribuir a tomar decisiones judiciales más humanas en el contexto también de la generación de los procedentes que promueven, por ejemplo, una prevención, una reparación o incluso una conciencia social. Digamos que mi experiencia profesional los últimos 10 años ha estado vinculada también a liderar escenarios de inclusión social y de transformación comunitaria en procesos de reparación a víctimas o reparación colectiva, pero desde los actos simbólicos, ¿no? Y es de cómo también nosotros debemos comprender como seres humanos que la sociedad también permite hacer cambios. Entonces, por ejemplo, el año pasado lideré un proyecto en el que yo tenía que hacer procesos
trabajo social para que esas personas que han estado al margen de la ley, que ahorita han tenido un proceso también de transformación personal, puedan ser nuevamente incluidos dentro del contexto social y sacarlos de esa estigmatización, como cuando la gente les dice es convictos, es paramilitares, que no son términos adecuados. Entonces, creería que ahí también está más asociado a estas dinámicas de violencia y vulnerabilidad frente a los cambios positivos que tiene una persona y cómo empieza a integrar eso en dinámicas sociales y comunitarias. Súper excelente. Bueno, ya hablando, ¿podrías darnos un consejito o qué habilidades consideras fundamentales para nosotros o cuando nos graduemos y queramos especializarnos en psicología jurídica? ¿Qué habilidades considera fundamentales para que adoptemos? Bueno, son muchísimas. Yo creo que también siendo docente universitario de pregrado de psicología, es válido que todos los que tomamos la decisión de ser psicólogos tengamos rigor en las evaluaciones. En cada caso que tú atiendes, cada entrevista que se formula, creo que también es súper importante el pensamiento crítico y además la comprensión del sistema legal. Nosotros debemos tener esa capacidad también para tener una reacción técnica, una solidez ética y sobre todo una fluidez en la comunicación. Yo como psicólogo promuevo mucho la comunicación dialógica, ¿no? Entonces, fíjate, ustedes son estudiantes, pueden tener 3, 4 pensamientos diferentes al que el profesor pueda tener o al que José pueda tener, pero no porque tú y yo estemos en desacuerdo de una opinión quiere decir que no podamos tener esa comunicación o inclusive tener procesos que estén asociados a esos consejos que ustedes están solicitando hoy. Creo que también es importante el que el pensamiento crítico esté funcionado dentro de lo que es el contexto judicial, porque hay veces solimos confundir lo que es opinar, lo que es afirmar, lo que es sustentar, o inclusive confundimos la evidencia psicológica con la metodología clara y la coherencia lógica frente a esos pensamientos. Creo que también es aprender a comprender los lenguajes del derecho, sobre todo si toman la decisión de ser psicólogos jurídicos, en cuanto a los conceptos jurídicos, los procedimientos y tiempos procesales en los que se permite el informe psicológico y sobre todo que además ustedes siendo psicólogos jurídicos no están obligados a declarar o a sustentar todos sus informes periciales que hagan. Tú tienes el derecho de valorar tus pacientes, pero también tienes el derecho a decidir si quieres sustentar o no, porque hay contextos en los que tú también descubres muchas cosas en lo que la conciencia y la ética empieza a regar para decir aquí ocurre algo. Entonces creo que también es válido mantenernos frente a una ética profesional sólida y sobre todo desarrollar capacidades de análisis humanos. O sea, cuando nosotros nos damos la tarea de comprender esas historias, los conflictos, los tipos de daño, los tipos de violencia, por ejemplo, también nos vamos a acercar más a las vulnerabilidades que tiene el contexto social, que tiene cada persona y sobre todo a la humanización. Yo creo muchísimo en la humanización y cada vez que una persona toma la decisión de darse tiempo a sí mismo para cambiar, para corregir, para modificar sus comportamientos, sus pensamientos, estamos humanizando también cada día más a esa emocionalidad y es una clave para interpretar también lo que hoy en día la conducta permite evaluar y llegar a ese proceso social. Quería hacerte, bueno, no sé, me surgió una pregunta, o sea que si a ti no te parece ético mencionar algo, alguna situación, algo sobre algún caso que estás estudiando, ¿no lo haces? Cuando voy a sustentar el informe, ¿hace referencia? Sí, ajá. Sí, lo que pasa es que, bueno, creo que para nadie es un secreto y tal vez me van a funar con lo que yo voy a decir, pero la mayoría de los abogados no quieren a los psicólogos y menos a los psicólogos jurídicos, porque nosotros entramos a determinar por qué una persona cometió un delito o por qué una persona tiene un daño psicológico producto de un acto violento. Entonces, nosotros entramos desde el contexto del ser humano, o sea, el ser, la persona, que fue lo que yo recibí como víctima frente al tipo de violencia. Pero ojo, también tengo que aprender a diferenciar la acción con daño. Como yo tomo una decisión, y te lo voy a poner un ejemplo para que me comprendas. Vamos a simular que yo soy una niña de 13 años pero físicamente o corporalmente me veo como una mujer de 17 años y decido tener relaciones sexuales con un hombre al que nunca le dije mi edad real, pero me inventé una con tal de estar con esa persona porque me gusta muchísimo. Tenemos relaciones sexuales y luego un tiempo la relación se fracasa y yo tomo la decisión de decir que él me abusó.
Entonces, Ujú. como esos motivos también pasionales y los detonantes que conllevan a la mentira, a no reconocer, pues también es tener una acción con daño. Entonces, ahí es donde entra a jugar también de que yo puedo hacer la valoración y es ahí como, digamos, buscar una veracidad de una verdad. Y es cuando nosotros analizamos testimonios, porque hay veces también encontramos que hay testimonios elaborados, testimonios que han sido planeados, narrados, y las personas empiezan también a describir corporalmente, emocionalmente, físicamente, facialmente, que el texto fue aprendido y que los hechos no son reales. Entonces, todo tiene que tener un conducto, por eso les decía a ustedes aprender a leer los conceptos jurídicos, los procedimientos y sobre todo los tiempos procesales siempre nos hablan en el momento en que ocurrieron los hechos, en tiempo, en hora, en lugar, en forma, en reacciones. Además, porque algo que siempre se logra entender también en relación a lo que tú me preguntas es que entre tú más repitas un testimonio, más lo vas a normalizar y se pierde la expresión o la efusividad del daño. Entonces, ahí uno también entra a jugar frente a los conceptos éticos y la moralidad de una persona. Perdido. Muchas cosas. ¿Cómo obtuviste, no sé, me causa curiosidad, cómo aprendiste todo eso? La Sí, experiencia, sí, ¿no? sí. La Uno se experiencia. siente en pañales, ¿no? Como que, ay, Dios mío, ¿yo cuándo voy a llegar a ser así? No, todos pasamos por eso. Yo soy de los que creo que nadie nace aprendido, pero algo que yo sí les recomiendo es ser muy curiosos o curiosas. Yo siempre he sido muy analítico, muy observador. De hecho, me cuesta. Hay veces cuando quiero establecer una relación sentimental o personal, en el sentido de que no es que todo el tiempo me esté con la bata y como que tú me estás diciendo mentiras, mira que tal cosa, el movimiento de la ceja, porque además mi fuerte en la parte jurídica fue la perfilación, ¿no? Entonces ahí voy al concepto de lo que hago y es que cuando yo conozco a alguna persona y reviso sus redes sociales viendo las fotografías, yo digo, ya sé dónde me voy a meter. Es como si no tuviera un boomerang de la persona, perdón, un boomerang no, sino un déjà vu de la persona, pero Ajá. también creo en que uno no se puede anticipar a los contextos, sobre todo porque yo trabajo mucho en romper la normalización. Entonces a ti te dicen que tienes que nacer, que tienes que ir a estudiar, que tienes que ir a la mejor colegio, ponerte la mejor ropa, ropa de marca, aprender a decir sí, aprender a decir no, a obedecer, bueno, independientemente de la religión, hacer la primera comunión, casarse, tener hijos, ir a la mejor universidad, escoger una muy buena carrera, casarse, tener una pareja que te brinde seguridad y compañía para toda la vida, como dicen por ahí, hasta que la muerte los separe. Entonces, a ti desde pequeño te están programando y tú creces en esa programación y a la gente se le olvida vivir el presente por esas aspiraciones y por esa proyección al futuro. Y cuando ya llegas a cumplir cada una de esa lista de chequeo del futuro, dice, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, muchas veces nos olvidamos de vivir, de sentir, y es ahí cuando voy también a que la normalización, yo a veces le digo a las personas, ¿según quién? ¿Quién te dijo eso? Porque la gente dice, no, por ejemplo, hace poquito participé en un contexto de la humanización y me decían que si yo estaba de acuerdo con la infidelidad, pues a criterio de José, sí, a criterio de Juan, tal vez no. ¿Pero por qué? Es que yo soy infiel desde el momento en que veo una persona y me llama la atención físicamente, su forma de hablar, estoy posicionándome en esos gustos, en los zapatos de esta persona y por ende mi mente está siendo infiel. Pero entonces la infidelidad de pensamiento no se cuestiona, se cuestiona la infidelidad corporal. Pero también empezamos a jugar otros contextos dentro de por ejemplo, el contexto psicológico jurídico y es cuando a ti un paciente te dice, es que yo le fui infiel a mi pareja y tienes que evaluar cuál fue el daño y la afectación en la relación de pareja producto de una infidelidad. En realidad yo les hago la pregunta, ¿el problema es la infidelidad? ¿Qué pasa que te hayan sido infiel? ¿Qué te genera que te hayan sido infiel? ¿Tú has sido infiel? Sí, yo también fui infiel, pero es que esa persona no lo sabe. O sea, tú tienes derecho a sentirte mal porque tu pareja te fue infiel, pero no tienes derecho a que él se sienta mal porque tú le fuiste infiel también, solo que él no sabe. Entonces, fíjate cómo entra a jugar también un papel importante el tema del ego, ¿no? Porque además la gente en el contexto jurídico uno analiza también es porque yo siempre espero, bueno, yo cuando digo yo siempre espero es cuando la persona espera en realidad que todo lo malo le pase a los demás. Que ojalá yo nunca me accidente, que ojalá yo nunca pierda a un ser querido, que ojalá yo nunca me vea expuesto a una situación. Y el día que te pasa esa situación, porque yo, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Yo, ¿qué estoy pagando? ¿Culpan a Dios o a su creencia? Y entonces yo les pregunto, ¿y por qué no? ¿Por qué no
podías pasar tú por esa situación, porque siempre los demás, y es ahí donde habla el ego, ¿no? Porque nosotros le tenemos miedo también al dolor, al sufrimiento, porque es lo que nos ha enseñado. Los hombres no lloran, las mujeres son delicadas, los hombres son rudos, según quién. Entonces, tú puedes ser una mujer muy femenina, pero puedes tener un carácter fuerte. Y eso no te hace menos mujer. Tú puedes tener criterios para decidir, para liderar. Y fíjense que hoy en día las mujeres se han posicionado en diferentes escenarios en los que también antes era muy propio de los hombres y nosotros éramos como que no puede pasar. Hoy en día hay bastante variedad, entonces juega un papel importante todo lo que uno logra trabajar y conocer de las personas. Por ejemplo, yo quiero mucho mi carrera, yo soy psicólogo, soy jurídica, siempre me presento como psicólogo jurídico y la gente me dice, pero ¿eso para qué es? ¿Eso de dónde salió? ¿Qué es la jurídica? Entonces, o sea, tú eres abogado. No, los psicólogos jurídicos somos una herramienta también que tiene un abogado para entrar a esclarecer, a evaluar o diagnosticar otros procesos. No, pues genial. Ha sido una charla muy amena. José, de verdad, muchísimas gracias. Nos sentimos complacidas. Hablo por mis compañeras también. Fue muy enriquecedor poder escucharte y con esa pasión, porque se nota la vocación y el gusto que le tienes. Y creo que esa es una de las claves fundamentales para que uno sea bueno en lo que hace, ¿no? Que le guste, que le apasione, que le tome como el sabor. Y eso es Muchísimas gracias. súper No sé si mis además compañeras... porque cuando tú haces lo que te gusta, aparte de eso te pagan, pues es doble recompensa. Magnífico. No sé si mis compañeras tienen algo más que decir. No, pues agradecerle a José por aceptar esta invitación. Este espacio ha sido muy provechoso para nosotros. Muchas gracias, José. Con gusto. Sí, pues agradecerle al doctor José. Con esto concluimos nuestra guía de preguntas y nada, por agradecerle profundamente por su disposición y por compartir con nosotras su experiencia real, o sea, en lo que realmente es real en el campo de la psicología jurídica. Listo, con Bien. mucho gusto. Gracias a ustedes también por la invitación, por el espacio. Motívense en hacer psicólogas jurídicas. Yo siempre he dicho que no son competencia para nadie. Somos muchos los psicólogos que en este momento estamos en Colombia, en todo el mundo, e inclusive le digo a la gente, porque a veces me dicen, oye, José, ¿sabes de alguna vacante? Yo soy psicólogo, pero no tengo trabajo hace 2 meses, hace un año. Yo, ¿cómo que no tiene trabajo? La psicología tiene bastantes escenarios en los que tú puedes impactar, en los que te puedes mover. Salte del cliché del psicólogo sobre un escritorio, del cliché que lidera talento humano, del cliché del psicólogo que está con una bata en un hospital. Tú puedes hacer psicología muy fuerte. Por ejemplo, yo en este momento me muevo por la virtualidad. Tengo pacientes virtuales, tengo mis plataformas montadas para hacer consulta, para hacer videollamadas, para aplicar pruebas. Entonces, hay veces también siento que romper esos esquemas nos cuesta y por eso les digo a ustedes, desen la oportunidad siempre de ser curiosos y de creer en sí mismas, porque si ustedes como psicólogas no creen en ustedes, pues menos van a creer los pacientes. Entonces uno también debe mostrar seguridad, debe conocerse y aprender a respetar y sobre todo esos diagnósticos diferenciales. Yo le apuesto mucho a los diagnósticos diferenciales en el reconocimiento también de poder tener claridad para escribir y comunicar lo que la psicología jurídica nos permite. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.